con el fiscal Federico Delgado, que además ha escrito muchos libros sobre el tema. Buenas noches, Federico, gracias por estar en Fuego Amigo. Gracias por invitarme. ¿Qué pensás de esto que está diciendo Lula, además de quiero volver, quiero derrotarlos y también probar mi inocencia, y todo lo que tuvo que pasar adentro de la cárcel, básicamente? A mí me parece que Lula diga, tengo que probar mi inocencia, es un indicador del problema que tiene Occidente en general y cada país en particular. La ley, desde hace unos 15 o 20 años, se empezó a utilizar desprovista de cualquier componente moral. Quiero decir, la ley se pensó para salvar las personas, para protegerlas. Desde hace algunos años, la ley se la utiliza para destruir personas, para invisibilizar, para encarcelar a los pobres, para lo que fuere, pero no para proteger las personas y hacer más gordos los derechos. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, España, Francia no han escapado de ese proceso. Tiene que ver con esto, con una transformación de las instituciones, con que nuestras constituciones dicen una cosa, pero en la realidad pasa otra. Lo que fue previsto por nuestros padres fundadores, por decirlo de alguna manera, ha degenerado en formatos del ejercicio del poder político, a partir de los cuales quien consigue hacerse los roles de gobierno, en general puede hacer lo que quiere con las instituciones. Torcerlas, someterlas, utilizarlas para otros fines. Y el lawfare, que digamos está tan de moda ahora, es una práctica que se utilizaba mucho en la antigua Grecia, cuando se derrocó a Pericles, que fueron los 150 años de democracia con esclavos y todas esas cosas que hubo en Grecia, pero democracia al fin. Se lo utilizó ya en aquellos años. Hay textos maravillosos utilizando cómo se hacían cosas parecidas a las que vemos ahora nosotros. Y bueno, me parece que es eso, y es un proceso terrible de degradación de la vida pública, en el que todo lo que fue pensado para que las personas puedan fundar la libertad y vivir en sociedades de una igualdad relativa, se transformó en procesos, en regímenes políticos en los cuales hay una minoría que disfruta muchísimo y una mayoría que sufre la hostilidad de esa forma de ejercicio del poder. Ahora, vamos al caso de Lula, después entramos en la Argentina, tenemos un informe para hablar del lawfare acá, o si hubo lawfare, no, discutirlo un poco, pero en el caso de Lula, ¿no? ¿Qué confianza le queda al ciudadano brasileño, bueno, o al ciudadano de cualquier país que mira el caso de Lula con la justicia? Porque nadie serio puede discutir que corrupción hubo. El tema es que no sabemos de qué manera, porque la justicia nunca la va a decir y encima la justicia quedó realmente sospechada, ¿no? Moro terminó siendo ministro de Justicia a Bolsonaro, le encontraron mensajes indebidos con el fiscal, quedó todo teñido. Sí, acá en Argentina tuvimos nuestro lavallato. Digamos, yo participé de un pedazo chiquitito, una rama, claro, chiquitito y sin arrepentidos, sin nada extraño. Llegamos a un juicio oral que algún día quizás se hará, pero nuestro trabajo terminó. Y en aquel momento interactuamos bastante con la gente de Brasil y se veía lo mismo que después a otra escala se pudo ver acá también. Digamos, hay herramientas que son maravillosas por la eficacia que tienen, que tiene que ver con esto de que un tipo pueda negociar con el Estado de libertad a cambio de contar delitos o negociar dinero, incluso los delatores premiados. Más allá de la cuestión moral que tiene eso, que para mí es importantísima, pero dejémoslo a un lado, son herramientas muy eficaces, pero que en culturas jurídicas como las latinoamericanas o como la brasileña, donde está este problema de manipulación de la ley, la verdad, son casi incentivos institucionales tremendos para que ocurran, para que pase de todo. Había cosas buenas, había juicios razonablemente llevados adelante y había cosas que eran horribles. Y me parece que a mí, hoy creo que lo dijo Caruso, que uno de los indicadores más fuertes fue que Moro terminó siendo ministro de Justicia de Bolsonaro, ni bien asumió el gobierno. Y eso me parece que tiñó de alguna manera. Es como que Bonadío hubiese sido el que casi, ¿no? Bueno, pero básicamente, digamos, por eso fue muy parecido, digamos, el uso de instituciones que en sí misma uno puede discutir su forma ética, pero no su eficacia, se utilizan de un modo que no está sometido a la ley. El problema es que los jueces, los ministros, los diputados, los senadores, las empresas, no están sometidas a la ley. Digamos, la ley se aplica de manera muy desigual, en algunos sectores sí, en otros no, otros la pueden eludir u otros tienen la posibilidad de hacer la ley para ellos
para ellos tenerla siempre un poco, sufrirla un poquito menos. Entonces me parece que ahí hay un problema, y eso es lo que tuvo Brasil a su manera, lo que tiene Argentina a su manera, lo que tiene España a su manera, lo que tiene Occidente a su manera. ¿Vos crees, coincidís en que hay una asignatura pendiente, no solo en Brasil, en la Argentina, en la región, que tiene que ver con el buen funcionamiento de la justicia? Absolutamente. Digamos, yo... Perdón por la autorreferencia. Escribiste un libro sobre el tema. No, pero claro, se llama República la impunidad del último. Y el otro día con Cata tenemos un pequeño espacio que son unos vivos que hacemos, paso el chivo los jueves, por Instagram. Y justamente hablamos de eso, de las cuentas pendientes. ¿Y por qué hay una cuenta pendiente? No solo hay una cuenta pendiente por la corrupción. Hay una cuenta pendiente porque si cualquiera de nuestros papás jubilados para conseguir que su jubilación la pueda cobrar bien, tuvo que hacer un juicio de 4 o 5 años. Un amigo que perdió el laburo espera 10 años para cobrar la indemnización. La quiebra del correo argentino, que hoy está en la cresta de la ola, chicos, empezó en el 2001. 20 años. Y hoy empezó a terminar. Digamos, ¿quién de buena fe puede discutir que nuestra justicia no construye lejanía, es profundamente injusta? Pero ¿por qué está así? Digamos, yo creo que el formato del poder político en la Argentina requiere una cuota de impunidad, y la justicia, más allá de las buenas personas que hay, que son la gran mayoría, la justicia como institución lo que hace es garantizar esa dosis de impunidad. Digamos, y por eso son nuestros juicios los que llegan a la esfera pública, los que ustedes se enteran, y los otros que no se enteran también, tienen el mismo problema, son el eterno durante, empiezan pero nunca terminan. Ahora, algo que siempre charlamos nosotros es, ¿qué pasa? Que cuando las personas son oposición o están en campaña, prometen que eso lo van a cambiar y después llegan al poder y se olvidan de cambiar esto. Durante el macrismo, Macri hablaba de una justicia justa y que se estaba haciendo justicia mientras encarcelaban con prisiones preventivas y sin juicios justos a exfuncionarios kirchneristas. Ahora que dejó el poder y que perdió bastante el poder incluso en su espacio político, dijo ayer en una carta en Facebook que se siente perseguido y que van por sus hijos. Casi diciendo lo mismo que decía Cristina en el macrismo. Discursos calcados con los mismos jueces, el mismo sistema, el mismo Comodoro Pi, pero nadie hace nada. ¿Por qué? Porque a mí lo que me parece es que más allá de las personas, que te puede caer simpático más uno, más otro, uno puede ser más responsable, más irresponsable en las cosas que dice, me parece que lo que los tipos se dan cuenta cuando salen del poder, cuando salen de la botonera, es que hay una cosa que los trasciende, y es un formato de ejercicio del poder que trasciende a las personas, y que uno lo puede ver tranquilamente si solamente mira la participación de los trabajadores en el salario en la Argentina, como desde el año 74, 75 hasta ahora es un tobogán que explica que nuestra democracia fabrica marginalidad, fabrica pobres, que la justicia no es justa, que como ayer decía Yolanda Díaz en España, los gobiernos se sienten más cerca de las élites que de la gente. Digamos, me parece que ahí está el problema, que hay un formato del poder que es... Hay un formato del poder, perdón, con esto cierro, hay una forma de ejercicio del poder que es brutalmente hostil para las mayorías. Y me parece que eso es lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que discutir los argentinos, y tenemos que pensar cómo desarmarlo. Bueno, eso te iba a preguntar, ¿cómo desarmarlo? Sí. Pero te lo pregunto de esta manera, porque ponemos a la justicia ahí como desenganchada de la realidad del resto de la gente. Ahora, lo cierto es que los argentinos no somos apegados a la ley. No. ¿No? Está como instituido la coima al policía para que no te haga la multa, poner unos mangos más para sacar el registro, o tener mejor lugar en el cine, en las butacas y demás. Es decir, ¿vos cómo cambiás? Porque hay un tema cultural ahí también, absolutamente. ¿no? Es decir, me parece que esa justicia representa un poco lo que todos somos en la Argentina. ¿Cómo lo modificás? A mí me parece que al menos lo que hay que empezar a modificarlo, bueno, hablemos no solamente de los tribunales para no quedarnos toda la noche, pero en los tribunales lo que hay que hacer básicamente, no hay plan B. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestros sistemas reglamentarios, y tenemos que remontarnos a fines del siglo XIX, dan por sentado que jueces, fiscales, empleados van a ser leales con la Constitución. Y no hay costos, no hay plan, no hay forma de que los malos, los que se portan mal, los que son desleales, tengan algún costo en tiempo real para portarse bien. No tiene incentivos institucionales. Para mí, la reforma judicial de verdad que hay que hacer no tiene que ver con, o a lo mejor sí, pero no solamente con Comodoro Pi, la Corte, si 9, 11, 15 o 20, sino con empezar a atacar el dispositivo desde los cimientos, los concursos, los acuerdos, los manoseos, los maridajes y fundamentalmente
quitarnos a nosotros los judiciales la discrecionalidad que tenemos para decir que esto es una pava, que eso es una pizza y que no pase absolutamente nada. Porque me parece que el problema que hay es un problema grosero de rendición de cuentas. No lo digo en términos abstractos, digo de verdad, si vos, a mí a fin de año nadie me pregunta cuántas causas resolví. Nadie. Nadie. Un juez puede tener una causa 10 años en un cajón, otro en ese proceso, en ese mismo lapso, por ahí resolvió 100, y al final de cuentas, el que la tuvo 10 no pasa nada. Digamos, si ¿eso tiene que ver con una sobrecarga o no, por el manejo discrecional? Eso Bueno, hoy me tomo 10 años para No. eso tiene que ver con que puedes hacer el uso privado del expediente. Uso privado del expediente, y quiero volver a este concepto que has dicho sobre la rendición de cuentas, que no hay rendición de cuentas, no hay exigencia de los otros poderes, No. a cómo ustedes trabajan, los fiscales, los jueces, pero tampoco de los ciudadanos. Yo me acuerdo cuando escribimos el primer libro que decidimos ir a un par de juicios orales y públicos de cosas que le afectan a la gente, accidentes, robos, accidentes, que son abiertos a todos. No había nadie. No. En algún caso, algún juez se quedó dormido. Y nadie, a mí me parece, eso es lo que pasa. A mí me parece que la justicia, hábilmente, la justicia como dispositivo, construye lejanía. Hace, a través de la palabra, del lenguaje, de la forma de ingresar, de la forma de acceder, se para en un lugar que está siempre 3 o 4 escalones encima del hombre de a pie. Y eso genera una especie de naturalización de que esto es cosa de políticos, cosa de élites, esto no define mi vida, esto es solamente para la TV. Y eso lo que hace es justamente hacer el sistema más fuerte. Pero además que es mentira, ¿no? Porque en las cárceles las causas que más les tocan a ustedes son un robo de carne, ¿no? Sí, un robo de melones. El sistema funciona básicamente para el derecho penal, básicamente es muy hostil con los más vulnerables y es muy genuflexo con los más poderosos. Federico, quiero preguntarte algo, vuelvo un pasito atrás, pero tiene que ver con la solución seguramente. Y voy a agarrar algo que vos decías, bueno, desde la década del 70 para acá la participación en el salario de los trabajadores, en la riqueza del salario del trabajador ha decaído. También es cierto que no todos los gobiernos tiraron para abajo, que hay expresiones políticas que son distintas, digamos, ¿no? De hecho, cada vez que eso se quiso mantener alto, aparecieron golpes en algún momento o distintos tipos de disrupción. Bueno, te pregunto esto porque vos dijiste antes, todo quien gana el gobierno se tienta o intenta conducir al Poder Judicial de esta manera. ¿Es quien llega al gobierno o es quien detenta realmente el poder real? Porque si los medios de comunicación... Y me parece una pregunta importante, porque si no toda la política es mala. Es una gran pregunta. No, es una gran pregunta. Es una gran pregunta. Es una gran pregunta. Tan es así que fíjate que hay algo que tienen en común Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Mauricio Macri y hasta ahora Alberto Fernández, es que intentaron hacer una modificación de la justicia. Todos los gobiernos eso, después discutimos cuál nos gusta más, cuál nos gusta menos, y ninguno la pudo llevar adelante un 100%. Casi nada. El gobierno de Cristina Kirchner fue el que más cerca estuvo, porque logró la sanción de las leyes de reforma, de democratización de la justicia, te acordarás. Sí. Sin embargo, esas leyes después fueron parcialmente invalidadas por el propio Poder Judicial. Ahí, claro, ahí está, me parece que eso es lo que esa es mi humilde tesis de la sedimentación y el formato del poder político. La autonomía de la Constitución, la autonomía de las instituciones es realmente bastante pobre, digamos, me parece bastante pobre, y obviamente cuando yo digo el sistema es muy remunerativo para muy pocos, estoy pensando en la evasión tributaria, estoy pensando en lavado de dinero, estoy pensando en el narcotráfico, estoy pensando en los grandes casos de corrupción, digamos, donde son claramente zonas a las que la ley no llega. Esto O'Donnell lo llamaba las zonas marrones. Y en un país como la Argentina, en el que, cito de nuevo O'Donnell, está organizado como una suerte de corporativismo anárquico, en el que un montón de corporaciones luchan sin reglas por hacerse del poder, por hacerse de la riqueza, por acumular riquezas, y a veces lo hacen con las reglas, a veces contra las reglas o a veces con las reglas de la mano, me parece que la pregunta tuya es muy pertinente. Digamos, me parece que es parte del problema. Sí, pero aparte no hay equilibrio entre esas corporaciones. Absolutamente que no. Porque el Poder Judicial hoy puede ser, puedes pensarlo también como una corporación por sobre otras, incluso sobre otros poderes del Estado. Lo es, mirá, hay un texto maravilloso, Roberto Gargalela, donde él rastrea el origen elitista del Poder Judicial, y él dice que el Poder Judicial fue pensado a fines del siglo XIX para garantizar una interpretación de la ley determinada, que tiene que salvaguardar algunas cuestiones muy importantes, básicamente con la propiedad, con el derecho de propiedad. Básicamente eso. Y esa es la verdadera familia judicial. ¿Eso responde a que no paguen ganancias, por ejemplo? Pero claramente. Digamos, y eso lo podemos
charlar de mil maneras, tiene un componente teórico puro que es hermoso porque los jueces no pagan ganancias. Ahora, en sociedades como las que tenemos nosotros, tan fragmentadas, con tantas diferencias, con tantas desigualdades, en los que el salario paga ganancia, y los argentinos hemos tolerado que los salarios paguen ganancia, y por ahí eso es terrible. y por ahí que no lo pague Google. Por ahí no podemos aplicar la tasa Google, no aplicamos la tasa Tobin, pero el salario paga ganancia. Bueno, si en ese esquema de esa vida pública todo el mundo paga ganancias, los jueces también tienen que pagarlo, digamos. Pero me parece que la discusión de los tributos es una discusión fantástica y es la que está discutiendo Occidente en este momento, no todavía nosotros, pero en algún momento saldremos de si Pfizer es bueno o mala y empezaremos a discutir cosas un poco más interesantes, ¿no? Que es la que hacemos con Cata los jueves. Digamos, están chiviando lo loco, los dos, paren un poco. Y son muy buenos los vivos de Instagram. No, porque a mí la verdad que a veces me pone triste como ciudadano que no podamos discutir estas cosas, los tributos, que no podamos discutir cómo regular a las plataformas, que haya chicos que están con una mochila en bicicleta y sean monotributistas. Digamos, me parece que eso también es la justicia. Claro. Gracias, bueno, Federico. Volverás, seguiremos charlando, pero muchísimas gracias por estar acá en Fuego Amigo. Gracias por invitarme. Y nosotros nos vamos a un corte y ya venimos con un poco más de Fuego Amigo.